Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud. En esta ocasión tenemos una gran invitada, ella es Verónica Quintana, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría de la UBA, socia fundadora y secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Posturología Argentina, especialista en Kinesiología Deportiva y también cuenta con un máster en técnicas osteopáticas del aparato locomotor de la Escuela Osteopática de Madrid. No quería dejar de mencionar que también es certificada en osteopatía y posturología, en posturología clínica y el método de las 3 escuadras, también docente de la Universidad Nacional de Hurlingham en la formación de posturología clínica y de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Y prosecretaria del Colegio de Kinesiólogos de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Verónica. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, en nombre mío y también en nombre de la Asociación de Posturología Argentina. Y bueno, agradecida por esta oportunidad de poder divulgar lo que hago y lo que hacemos y que tanto nos apasiona. Así es, y bueno, como para empezar a charlar, contanos qué es la posturología clínica. Bien, la posturología clínica hay que entenderla como una ciencia. Siempre nos gusta decir que no es un método, no es de nadie en particular, es una ciencia dentro del campo de la salud que va creciendo últimamente a pasos agigantados, con mucha evidencia científica, y que esta ciencia lo que hace es concentrarse en estudiar lo que llamamos el sistema tónico postural. Tiene sus orígenes allá por Europa, en realidad, bueno, es muy antigua, pero sus bases se sientan entre Francia y Portugal, allá por la década del 70, y uno de sus grandes referentes fue él, que bueno, hace muy poquito falleció con 90 y pico años, y que es como nuestro gran referente. A propósito de lo que acabas de mencionar, quería saber cómo podemos abordar el sistema tónico postural. Bien, lo que hay que, bueno, algo de lo que también por ahí no dije recién es una ciencia y también trabajamos en interdisciplina, o sea que no solo los kinesiólogos, bueno, yo soy kinesióloga, no solo los kinesiólogos abordamos el sistema tónico postural, porque ahora voy a explicar un poquito qué es y cómo funciona, y ahí nos vamos a dar cuenta la importancia que desde las diferentes profesiones de la salud podemos abordar el sistema tónico postural, por eso nuestro trabajo es en interdisciplina. El sistema tónico postural, así como quien estudia, no sé, el sistema cardiovascular, tiene que conocer muy a fondo el corazón, los grandes vasos. Bueno, quienes trabajamos en la posturología, que estudiamos el control postural, tenemos que conocer cómo se conforma este sistema tónico postural, que se conforma de ciertas entradas de información al sistema nervioso, lo que nosotros llamamos las vías neurosensoriales que vamos a trabajar y poner el foco. Después tenemos el sistema nervioso que procesa esa información en gran parte en el tronco del encéfalo, en la formación reticulada del tronco del encéfalo, y después tenemos las salidas del sistema, que son los músculos tónicos antigravitatorios, que es por ahí a lo que algunos métodos de abordaje de postura ponen el foco, a diferencia de lo que hacemos nosotros en posturología clínica, cuyo foco lo ponemos en las entradas neurosensoriales del sistema. Eso es por ahí lo que diferencia un poco los métodos, digamos, la ciencia esta que estudia las entradas de información a otros métodos de abordaje dentro de la kinesiología que va más a lo músculo esquelético, a lo miofacial o a las cadenas miofaciales, como se le llama. Bueno, nosotros en este caso nos corremos y ponemos como el foco en las entradas de información de este sistema tónico postural que a grandes rasgos son los ojos o el sistema visual propiamente dicho, los pies, sobre todo la planta del pie, la piel de la planta del pie, los mecanorreceptores que allí se encuentran, el sistema vestibular, por supuesto, la piel, el sistema límbico también es un gran, digamos, una gran fuente de información. Bueno, son un montón de entradas neurosensoriales que es donde nosotros justamente en posturología clínica ponemos el foco y evaluamos. Muy bien, y hablando de estos captores y de la planta del pie que dijiste que también es una entrada, ¿podrías hablarnos un poquito de las plantillas neurosensoriales? Sí, claro. Así como nosotros decimos que nuestro abordaje es neurosensorial, nosotros dentro de la posturología clínica tenemos varios tratamientos que son propios de la posturología clínica
pero que la posturología clínica no solamente se centra en esto, quien hace posturología clínica también obviamente hace diferentes cosas que fue aprendiendo a lo largo de su carrera, tanto en odontología, los médicos, los kinesiólogos, no dejamos de hacer lo que veníamos haciendo, sino que, digamos, la posturología clínica viene a darnos un plus y una mirada extra a los pacientes y a los problemas que tienen. Entonces, si la falla está en las entradas de información del sistema y propiamente dicho, dentro de una consulta de posturología clínica, nosotros evidenciamos a través de los test clínicos que hacemos que esta falla de información está en el captor podal, entonces nosotros podemos a través de una plantilla neurosensorial que se compone de mini estímulos que van a ir dirigidos a los mecanorreceptores de la planta del pie, lo que hacemos es usar el pie como una entrada de información al sistema tónico postural, estimulando los mecanorreceptores de la piel de la planta del pie con esos estímulos que están adentro de la plantilla neurosensorial y generar un cambio en la salida del sistema, que es los músculos tónicos antigravitatorios. Entonces manipulamos al sistema postural o el control postural del paciente a través de la plantilla neurosensorial. La plantilla neurosensorial, a diferencia, si uno la ve a simple vista, a diferencia de la plantilla biomecánica, tiene un grosor muy, muy finito, ningún estímulo neurosensorial supera los 3 milímetros, eso es lo que caracteriza la plantilla neurosensorial, a la diferencia de una plantilla mecánica, ya que su objetivo principal no es modificar la posición de las piezas óseas del pie, sino que su función principal es estímulo de los mecanorreceptores. Si yo pongo un estímulo muy elevado, saturo esos mecanorreceptores y deja de tener una influencia sensorial la plantilla y pasa a ser una plantilla mecánica. Eh, a ver, pueden convivir, un paciente podría necesitar una plantilla mecánica, una plantilla neurosensorial, no es que una invalida a la otra, sino que para algunas cosas vamos a necesitar una y para otras cosas vamos a necesitar la otra, y en algunos casos, muy pequeños casos, se puede construir una plantilla mixta biomecánica y con algún estímulo extra neurosensorial, también eso se puede hacer en la consulta. Sí, quería nada más que mencionaras algo que me quedó de que tuve la oportunidad de escucharte tu disertación, los diferentes test que existen, como nombraste que existían para evaluar los diferentes sistemas, el test de Maddox, el test de Balde. Sí, contamos más o menos dentro de la formación, nosotros enseñamos a los alumnos más o menos unos 20 test clínicos. Nosotros, esta disciplina el encarar la evaluación de un paciente en la consulta puede, o sea, como todo, digamos, método de abordaje en salud, tiene su semiología, sus test clínicos y después tiene su estudio complementario. Que es la plataforma de fuerza, la estabilometría. Dentro de los test clínicos, tenemos como 20 test clínicos diferentes que tenemos, y la mayoría de ellos va orientado a evaluar el tono muscular en diferentes partes del cuerpo. También van orientados a evaluar ciertos reflejos antigravitatorios, algunos van orientados a evaluar la coordinación oculomanual, otros, por ejemplo, el test del balde, como mencionabas, que es muy lindo, va orientado a evaluar cómo el sistema nervioso de la persona percibe la verticalidad o la horizontalidad subjetiva que su sistema nervioso construyó a lo largo de su vida de acuerdo a la información que tenía de sus entradas sensoriales. Entonces ahí, por ejemplo, con el test del balde es muy lindo verlo porque si la vertical subjetiva que el sujeto tiene de la realidad está alterada 5 grados a la derecha, por más que yo quiera ir a las cadenas miofaciales a hacer ejercicios, a enderezar ese cuerpo, a ponerlo derecho a través de ejercicios o diferentes métodos que van hacia la salida del sistema, si la construcción que hizo su cerebro está inclinada 5 grados a la derecha, el paciente va a recidivar. Y justamente es algo que vemos como característica de nuestros pacientes. Son pacientes que han consultado con otros tratamientos y recidivan, por ahí mejoran un poquito, después recidivan, pero recidivan justamente porque nadie había puesto foco o había evaluado estas entradas de información o qué pasaba en esta integración de la información que sucede a nivel del sistema nervioso. Está muy bueno. La verdad que sí, y ahora ya charlando un poco de los pacientes, ¿qué podemos realizar desde la posturología clínica en pacientes con fibromialgia?
Bien, nosotros abordamos nuestros pacientes típicos o en realidad esto es cuando se describe en el año 1979, Dacunia describe como el cuadro clínico que íbamos a abordar en posturología, o los tipos de pacientes o subtipos clínicos que íbamos a abordar. Y describe como tres subtipos clínicos de pacientes, cada uno con su sintomatología, que muchas veces coexisten, que tienen que ver con esta alteración del control postural y definió el tipo, digamos, de los síndromes dolorosos. Puede concurrir a la consulta de posturología un paciente que le duele algo aisladamente o generalizadamente, como es el caso de la fibromialgia, ya sería como el máximo exponente del dolor con hipersensibilización central. Pueden consultar con nosotros pacientes con vértigo, inestabilidad, mareos, pseudovértigos, diríamos, porque son pacientes que han concurrido al neurólogo, al otoneurólogo, se han hecho un montón de estudios, de análisis, han ido al oftalmólogo y no le encuentran por qué ese paciente sigue mareado o con una sensación de que camina y se va para un costado, ¿sí? Y el tercer grupo son las alteraciones cognitivas. Por ejemplo, una de ellas es la dislexia, que es bastante frecuente. No todas las dislexias tienen su origen en alteraciones del control postural, pero sí todo niño con dislexia o disgrafia o discalculia o alteraciones cognitivas de concentración, de memoria, problemas en el aprendizaje, debería pasar por un control de posturología clínica para descartar de que esa alteración no esté viniendo de una alteración de base del control postural. Esto es así porque, bueno, digamos, el control postural, como dijimos recién, se integra toda la información y se ejecuta los controles posturales en el tronco del encéfalo, y eso consume una gran energía en el niño, o en el adulto también, porque hay adultos con dislexia también, y eso hace que no tenga disponible la corteza cerebral de la misma forma que otro sujeto que tiene esas funciones bien coordinadas. Entonces, como que le quita porcentaje de actividad neuronal a la corteza cerebral, entonces empieza a tener fallas en toma de decisiones o en sus destrezas en la función cognitiva superior, digamos. Entonces, volviendo un poco a la fibromialgia, está dentro de este grupo que nosotros llamamos de los síndromes dolorosos, y obviamente que son casos complejos porque también tienen un componente emocional, y lo que nosotros vemos, porque este sistema tónico postural no tenemos que dejar de tener en cuenta que trabaja bajo leyes que se llaman los sistemas caóticos o sistemas dinámicos no lineales. ¿Qué significa esto? Que nosotros en los tratamientos que hacemos vemos, porque así funciona el sistema en realidad, es que pequeños estímulos, por ejemplo, una plantilla con 1 milímetro de un estímulo de 1 milímetro, quizás genera muchos más resultados en el paciente que una de 2 milímetros o 3 milímetros. Y sobre todo, en estos pacientes con fibromialgia es donde vemos que cuanto más chiquititos son los estímulos, más efectos generan en el paciente. Y bueno, tenemos que tener cuidado con los pacientes de fibromialgia, con el tipo de estímulos que abordamos, porque son pacientes muy sensibles por esta hipersensibilización central y que responden con mucha sintomatología ante pequeñísimos cambios que nosotros hacemos en las plantillas o a nivel de la boca, los odontoposturólogos a nivel de los ALF, que son microestimulaciones que hacen a nivel de la boca, o con los prismas posturales, que es el abordaje a nivel de los ojos, que también cuanto más chiquititos son esos prismas, menos cantidad de dioptrías tienen, mucha más, digamos, cambios en el sistema postural del paciente tienen. Entonces hay que estar muy atentos con esos pacientes, pero desde ya que podemos, desde la posturología clínica, evaluarlos. Como siempre decimos, un posturólogo en la consulta, lo primero que se pregunta es: ¿este paciente que yo tengo delante mío tiene un síndrome de deficiencia postural? ¿Sí o no? Los test clínicos nos lo muestran claramente en la primera consulta. Y si este paciente, por ejemplo, con fibromialgia tuviera un síndrome de deficiencia postural, porque así lo indican los test clínicos, entonces la segunda pregunta que se hace el posturólogo es, bueno, ¿cuál es el sistema sensitivo sensorial que está alterado? Y en función de eso, bueno, tendrá que empezar por los pies, por una plantilla neurosensorial, o por la boca, derivándolo de odontoposturólogo, o interviniendo desde mi quehacer como kinesióloga que puedo abordar a nivel del ATM,
obviamente que si es un problema de oclusión, nosotros no tenemos mucho que hacer ahí, o a nivel visual, por ejemplo, si hay que prescribir prismas, tampoco nosotros como kinesiólogos lo podemos hacer, por eso tenemos que trabajar en equipo con oftalmólogos y optómetras, o lo mismo si es sistema vestibular y requiere una rehabilitación vestibular especial. Trabajamos siempre en equipo con otros profesionales que también están formados en ese campo, como un otoneurólogo, un kinesiólogo especialista en rehabilitación vestibular. Así que bueno, podemos abordarlo y lo importante es que lo lindo es que en la primer consulta ya esto lo podemos dilucidar si ese tratamiento es o no para ese paciente. O sea, no perdemos tiempo ni nosotros ni el paciente. En ese mismo momento le decimos, sí, te puede servir, te puede ayudar, porque los mismos test clínicos, es como que con el test clínico dialogamos con el tono del paciente y el sistema nervioso del paciente en el momento, y nos da la respuesta en el momento. Y si esto es bueno para el paciente, pues ya lo sabemos desde la primera consulta. En el caso de los pacientes neurológicos, ¿cómo sería también el abordaje desde posturología? Bueno, con los pacientes neurológicos hay una historia porque justamente, como decía antes, el doctor Pierre-Marie Galley en Francia, que trabajó muchos años él era médico laboralista y trabajó muchísimos años con el doctor Weber, que era neurólogo justamente. Cuando ellos empiezan a hablar el doctor Galley trabajaba con traumatismos de cráneo y traumatizados craneales de la construcción de París. Él era médico laboralista, entonces veía qué le pasaba a los que habían sufrido traumatismos de cráneo, que tenían como esta sensación de vértigo, inestabilidad, mareo, pero que ningún estudio podía demostrar. Entonces le decían, no, están simulando, como que no les creían, pero, o sea, miles y miles de personas simulando, a él le llamó la atención. O sea, algo tenía que haber acá atrás de todos estos pacientes que todos relataban la misma historia. Entonces el doctor Weber, que era neurólogo, también trabajó muchos años con él, y claro, en ese momento, en el año 70, tenían que empezar a ponerle nombre a esto, que era el síndrome de deficiencia postural, empezar a describir estos casos, y entonces ellos orientaron la descripción tanto del cuadro clínico como el tratamiento a lo que ellos llamaron pacientes neurológicos funcionales, y dejaron afuera a los pacientes neurológicos orgánicos. O sea, son pacientes que tienen algún punto, síntomas o signos del sistema neurológico, inestabilidad, vértigo, mareo, dolor, pero que no se le haya ningún estudio que pueda demostrar orgánicamente describir una lesión orgánica patológica. Y esto fue en sus comienzos, ¿no? Entonces, también fue un poco para no ponerse, ¿no?, al sistema de la neurología francesa en su momento en contra, porque cómo es que con esto iban a solucionar el problema de todo el mundo. Entonces se ubicaron o se reconocieron dentro de los pacientes neurológicos funcionales. Sí, lo que estamos viendo, y a través de la historia, ¿no?, muchos de nosotros que nos vamos formando y vamos haciendo nuestro propio camino, sí estamos viendo, incluso hay algunos estudios científicos que están realizándose hoy en día, en pacientes neurológicos orgánicos como esclerosis múltiple, algún otro tipo de paresia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, digamos, empíricamente en los consultorios con los pacientes o estos trabajos de investigación? Es que, claro, al regular el sistema tónico postural, ayudamos en algún punto a pacientes que tienen algún grado de alteración orgánica, ya sea para la rigidez, hipertonía, hipotonía, que orgánicamente tienen una lesión de nacimiento o adquirida, llámese una CB o un chico que nace con algún, digamos, encefalopatía crónica no evolutiva, o algunos trastornos muy leves o trastornos genéticos que se asocian por ahí a hipotonía. Entonces, se puede, digamos, abordar el sistema tónico postural. Estamos viendo cambios, pero no podemos decir que la posturología clínica sea un tratamiento de elección en esos casos. Esos pacientes tienen su neurorehabilitación, hacen su proceso de neurorehabilitación, y como coadyuvante podrían tener un tratamiento de posturología clínica para ayudar a regular un poco su sistema tónico postural, y esto le brindaría mejor calidad de vida, mejor consumo energético al fin del día. Esto es lo que estamos viendo con los pacientes, ¿no? Y obviamente, como todos los que hacen neurorehabilitación saben, que cuando el control postural es mejor, libera funciones cognitivas superiores para el aprendizaje y las destrezas, ¿no? La adquisición de tareas funcionales. Entonces, bueno, creemos que podemos ser parte del equipo de neurorehabilitación como ayudando a regular
el sistema tónico postural desde las entradas sensoriales. La verdad que es súper interesante. Perdón, me estoy escuchando yo misma. Sí, Súper interesante lo que nos contás, el abordaje de estos pacientes que se está investigando ahora también, así que súper, súper importante y la necesidad de regular el tono en los pacientes neurológicos, si se podría hacer en un trabajo interdisciplinario, sería genial. Así que la verdad que agradecemos mucho esta entrevista que nos has brindado y nos gustaría que nos mencionaras tus redes sociales, dónde se puede contactar a aquellos kinesiólogos que te quieran preguntar algo y de la Asociación de Posturología Argentina también. Sí, yo en nombre de la asociación los invito a todos los profesionales de salud, no solamente kinesiólogos, sino a todos los profesionales a acercarse a través de nuestras redes sociales. Tenemos en Instagram @posturología Argentina, con 2A, Posturología Argentina. Son nuestras redes sociales de Instagram, también estamos en Facebook y tenemos nuestra página web que es www.posturologiaargentina.com, que allí pueden encontrar información y también sobre los cursos de formación que damos. Nosotros tenemos un canal de YouTube también, entonces hay formaciones que son gratuitas, webinar de divulgación, que son por ahí cortitos, informativos, para profesionales y para todo aquel que esté interesado en la temática, y después tenemos nuestras formaciones anuales, que bueno, como decía antes, nosotros tenemos a partir de este año la diplomatura superior en la Universidad Nacional del Nordeste, y después tenemos nuestras formaciones de la asociación en Buenos Aires, y bueno, personalmente Quintana Kine es mi Instagram, y estamos abiertos a responder dudas, consultas, todos los que nos quieran preguntar algo, estamos a disposición para estar en comunicación. bueno, ahora Y, antes de desde ya, finalizar, Gaby, agradecerle también, bueno, yo represento la Asociación de Posturología y somos un grupo de 14 profesionales, kinesiólogos, médicos y odontólogos, y bueno, en nombre de ellos también agradecerles.